ausentándome, pero ya vamos saliendo y espero que todos comprendan, porque es algo rápido, porque voy a hacerme el tratamiento que está a horario y no es por otra cosa, no es por desatenderlos. Le ponemos un poquito de agudos. Me siento muy raro porque también quieren que baje peso, no sé de dónde, pero eso me tiene muy descontrolado. Bueno, vamos a hablar por 35 minutos. Me midieron el tiempo también. Para tener 35 de preguntas sobre el tema de la prueba, tentación y perdón. Lo vamos a afincar en varias partes, pero primero de Juan, en la base. Es muy interesante, hermano, que pensemos en qué consiste la diferencia de la prueba y de la tentación. Y si el cristiano puede ser tentado o probado. ¿Y quién prueba y quién tienta? Prueba Dios. El diablo nunca prueba. El diablo lo que hace es ver cómo lo bota uno. Pero Dios prueba aunque uno pueda caer en la prueba. Pero la intención de Dios no es que uno caiga, sino que uno se restaure en la prueba, se resista a la prueba. Bueno, sin embargo, hay algunos interrogantes, porque la solución es lo que estamos buscando. ¿Quién no peca, sea en la prueba o sea en la tentación? Sin embargo, algunos creen que el cristiano no puede ser tentado, solo probado. Otros que puede ser tentado pero no probado. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Es lo mismo. ¿Qué dice Dios? Sencillamente Dios lo que dice es que el hombre está hecho de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu puede ser probado por Dios. Dios permitir, después de la prueba del espíritu del hombre, permitir, según lo que hizo el hombre en la prueba, permitir la tentación que va al alma o al cuerpo. De tal manera que si uno abre la puerta o cae en la prueba, entonces se queda abierta la puerta a la tentación. Que si uno resistiera las pruebas, no abriría puertas a la tentación y sería difícil caer en la tentación. Va a ser tentado siempre, pero sería imposible que cayera. Vamos a analizar brevemente, así rápido, qué pasó con el hombre Jesús. Porque no lo miremos como el Dios en carne, que lo es. Pero vamos a ver como el hombre ungido, hombre ungido, que complace a su Padre Dios en todo lo que hace, por medio del Espíritu. No hay otra vía. Es decir, si el hombre Jesús no es ungido y llevado al probatorio de su ministerio y a la tentación en su ministerio, si no es ungido, no hubiera podido como hombre resistirlo. De tal manera que estamos dejando sentado que solo van a salir avantes aquellos que tienen al Espíritu Santo.
y que le dan vía. Porque, ¿para qué tentar a alguien que ya es infalible, pues? ¿O para qué probarlo? ¿Para qué probarlo si no va a caer? Ese sería una comedia, un absurdo, pues. Entonces se va a probar por medio de la apertura a un problema provocado por Dios, que aquel es fiel a Dios en su espíritu. Entonces ahí ya caemos en el punto de la prueba. Cristo fue probado. El cuerpo del ungido, quien sea, donde esté, en el tiempo que sea, como se llame, va a ser probado. Definitivo. Que me diga alguien que él no puede ser probado porque es santo. ¿Quién más santo que Jesús? Que me diga alguien que él no se puede enfermar, por ejemplo, porque es santo. Ahí ya está cuestionable. Porque Jesús nunca se enfermó. Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la enfermedad no solo viene por espíritus, hay espíritus de enfermedad. Hay espíritus de enfermedad. Aquella mujer encorvada que tenía un espíritu de enfermedad. Pero también puede ser por desgaste físico. O puede ser por negligencia o deficiencia de la persona. 3. Por ejemplo, una persona puede ser negligente en su higiene y percibir quebrantos físicos. Ahora, ¿hasta qué punto el descuido es pecado? Por ejemplo, Cristo nunca se enfermó, ni se debe de haber descuidado. O usted interprételo. Pero fíjese bien, si un espíritu llega a una persona ungida, esa persona puede ser invadida en ese campo del alma, del cuerpo, aprisionado su espíritu y enfermar su mente, afligida, cercada, asediada la mente, hasta trastornar la mente. De tal manera que un espíritu puede retirarse de estar haciendo el daño y la persona quedar trastornada su mente. Ya es otro detalle que había que agregar a la posesión de espíritus. Se ha visto casos, por ejemplo, que el demonio se retira y deja descontrolada la mente de la persona. Bueno, estamos ahondando hasta donde podemos. Quiero ver. Cuando estoy basándome, voy a utilizar 1 Juan, les dije, ¿verdad? Pero acuérdense una cosa, todo esto está enmarcado en Juan 5:18, 1 Juan 5:18, versión antigua, que habla de que Dios cuida a los que se cuidan. Quiere decir que Dios no exime a una persona de cuidarse, porque Dios, le va a cuidar. Es como que si le dijera, yo te cuido, pero cuídate. No es que van a cuidar entre los dos. ¿A dónde iríamos a parar si nos dejan a nuestro cuidado? Pero Dios dice, yo te voy a exigir que seas consciente de lo que estás haciendo, y si me vas a agradar, vas a hacer como yo deseo, respetando las reglas
los principios físicos, de tal manera que hay un equilibrio entre el hacer del hombre y la petición, o mejor dicho, la demanda de Dios. La demanda de Dios no exime al hombre de su responsabilidad. Dios no va a hacer lo que te delega a ti que tú hagas con alguien o contigo mismo. Visita a los enfermos. Bueno, visita, ve a evangelizar a fulano. Te lo está diciendo, ¿no? Bueno, ¿crees tú que mejor que vaya él, que vaya Dios? Claro que podría ir. No te tendría que estar diciendo que vayas. Pero si te lo pide es porque espera que vayas. Y hay alguna recompensa con obedecer y alguna descompensación por desobedecer. Muy bien, vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está Cristo como hombre, Jesús como hombre, que vamos a decir, dejémoslo sentado. Él nunca se enfermó porque nunca desagradó a su Padre. Ya no marquemos porque no pecó, que esto, que porque ya lo estamos sacando del marco humano. Pero ese es otro detalle. Si Cristo marcó una edad de 30 y pico de años hasta 40, probablemente, es porque sí estaba envejeciendo. Pero no envejeciendo a la manera que envejecemos nosotros, sino a la manera de un tiempo evolutivo de enmarcarse en la época que va viviendo. Por ejemplo, cuando era niño, infante, no actuaba como adulto. Cuando era adulto, actuaba como adulto, es decir, estaba desarrollando. Bueno, si eso es así, entonces quiere decir que envejecer o crecer no es sino parte de un desarrollo, nada más. Vuelvo a la carga. Cristo, o Jesús más bien, Jesús, agradó al Padre en todo, y por eso el Padre lo agradó en todo. Buena salud, física, mental y espiritual. ¿Podremos hacerlo nosotros, los ungidos? Bueno, hay una pequeña diferencia, si queremos hacer comparaciones. ¿Quién es aquel que después de Cristo, que es el único que lo logró, puede decir que no ha desagradado a Dios en algo? ¿Quién es aquel que pueda decir que no ha pecado? Solo Cristo, solo Jesús. Entonces dejemos aparte en ese aspecto a Jesús. Él fue el triunfador, 100%. Ahora, si queda la interrogación, ¿podrá algún ungido lograrlo aparte de Jesús? Bueno, dejémoslo para el final, para que no nos peleemos antes. ¿Qué es la tentación? Mejor pongamos primero la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es calibrar por medio de una alternativa, calibrar el equilibrio del espíritu, del hombre. O sea, decir, vamos a ver, voy a darle la oportunidad, porque la prueba es de Dios, voy a darle la oportunidad al hombre de superarse, de sacar de sí, de donde no parece tener, sacar algo positivo. Por eso Dios prueba. El diablo no, aunque se parece uno con lo otro, porque está poniendo un problema enfrente, ¿no?
Pero el diablo lo está haciendo para que uno caiga. Y Dios lo está haciendo para que uno se supere, para que uno crezca. Eso sería como la trampa que le ponen a un animal para cazarlo. Y cae en la trampa y para muerte, bueno, sería la tentación. Pero ¿cuál sería la prueba? La prueba sería que le pongan una trampa para superarla. Como las carreras de obstáculos. El obstáculo no. ¿Qué tal que el corredor de obstáculos dijera, bueno, yo corro si me quitan todos los obstáculos? Si es carrera de obstáculos, de saltarlos. Entonces esta sería la prueba para darle mayor valor a su triunfo, ¿no? Bueno, y espero que quede más o menos. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar el ejemplo de Sansón? ¿Por qué cuando, ahí en el caso de Sansón, se ve claro que cuando no se supera la prueba, se abre la vía a la tentación? La primera mujer que incursionó en la vida de Sansón, pero lo tentó en su cuerpo físico, en sus deseos físicos, en su inmadurez física. Vio una mujer, no le importó que había normas en que no se podía casar con una extraña de fe y práctica, era filistea. Siguió por los ojos, le gustó la mujer, no la había tratado. Bueno, es típico el caso de una prueba. Prueba en ese sentido. En ese sentido, mire, ahí está Dios tenía un plan allá que los filisteos tenían que ser destruidos, tenían que ser provocados. Pero eso es muy aparte de que Sansón haya escogido una filistea, aunque estaba en el plan de Dios que así iba a pasar. Sin embargo, Sansón escogió a la filistea transgrediendo, o sea, transgrediendo lo que Dios le había dicho. O sea que Dios puede utilizar sus mismos medios para probar. Otro ejemplo parecido. Aquel profeta que Dios mandó que no se fuera a comer con ninguno, que no se quedara en el camino. Y Dios utilizó la prueba en ese caso, enviando como que ángeles habían dicho que sí podía hacerlo, y se fue y lo mató el león. Cayó en la prueba. Ahora, Sansón cayó en la prueba. Dios lo probó para ver si cumplía las normas de su compromiso nazareo. Le probó el nazareato. Ahora, cayó en el nazareato. Le abrió la puerta a las tentaciones. Probado, derrumbado en la prueba, le dio libertinaje a su alma y la tentación al alma lo trajo redondo, la segunda. Y en la tercera lo invadió la tentación máxima, en donde ya se fue hacia el espíritu de Sansón para destruirlo. Y lo destruyó. Lo que destruyó a Sansón fue la tentación número 2 y número 3. Si él hubiera superado la primera, la prueba, no hubiera abierto el campo a las otras tentaciones, a las otras dos. Bueno, dejando establecido, espero que en las preguntas tal vez lo aclaramos, la diferencia o alguna duda que quede entre prueba y tentación. Cristo, Jesús, perdone que yo a veces uso un nombre y otro.
Jesús, como digo, Jesús es hombre. Jesús como hombre fue tentado en todo. Agrega la palabra, más sin haber caído. Ahora, ¿Cristo fue probado? Sí, cómo no. Fue probado en la actitud de él con Dios. ¿Vas a ir, acuérdense de Isaac, vas a ir a la cruz? ¿Vas a ir al sacrificio? Sí. Pero fue probado, vamos a verlo. Lo vas a demostrar, no a Dios, a nosotros. Testigos. Y lo demostró. Isaac lo demostró. Que es la figura, ¿no? Bueno, una vez establecido eso, déjenme que incursione. Traje una versión aquí muy interesante sobre el remedio, porque a eso vamos. ¿Qué remedio hay para los que caen en tentaciones o en pruebas? ¿Será la misma receta para la caída de la prueba que las tentaciones? ¿Será la misma medicina? ¿O habrá diferencia? ¿Será más grave caer en una tentación que en una prueba? Nota usted que yo ya le veo la duda a usted. Nota usted que hay grados entonces. Hay grados de retribución y de castigo. Dios trata diferente al que cae en la tentación que al que cae en la prueba. Fíjense que la prueba es como la primera trinchera, la primera línea de fuego. Ya caer en la segunda es más grave, porque se abrió la primera. Y caer en la tercera, peor, porque entonces ya es práctica de pecado y de desobediencia. Primero de Juan lo deja establecido. Vamos a ver. En esta versión de verso 1.8 de Primero de Juan, dice, si reconocemos, no conocemos, reconocemos nuestros pecados. Englobamos pecado toda la falla, ¿no? Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda iniquidad, dice que, de toda maldad. Bueno, hay remedio para todo pecado. ¿Hasta dónde vamos? No exceptúe ninguno. Ya sé que está pensando en el único pecado imperdonable. Dejémoslo de último. Porque no hay tal pecado imperdonable en la práctica, esta de tentación, prueba, sino que es haber desechado al conductor de la buena noticia que todo es perdonado en Cristo, que es el Espíritu Santo. El que hace eso ya cayó en lo imperdonable. Porque si se va de este mundo así, ¿dónde lo perdona? No lo perdonaron aquí. No lo van a perdonar en el otro siglo. Ni lo van a perdonar menos en la eternidad. Si el perdón tiene que ser de este lado. Bueno, entonces todos los demás pecados, reconozcámoslos. Porque no sé cómo dice en la Biblia suya, confesamos, fíjese bien. Aquí dice, reconocemos. Porque no basta con decir, yo pequé. Yo conozco gente que ha confesado ante testigos humanos sus pecados y no está arrepentido. Reconocerlo es decirle, Señor, yo sé
que estando yo arreglado contigo, caí en esto. Pero la muestra de que se arrepintió, porque tiene que arrepentirse, es apartarse de eso que hizo. No digo apartarse de todo pecado, porque va a volver a pecar en algo, ¿no? Estoy diciendo en lo mismo. Es decir, se ve que él, digamos, se arrepintió, lloró y estoy arrepentido, pero luego lo sigue haciendo. Eso. Y él sigue excusándose, ya no confirmando su reconocimiento de pecado, sino buscando disculpas, buscando justificaciones. Ese no está arrepentido. Ese no lo perdona. Ahí dice que no lo perdona, y perdona lo que voy a decir. No lo perdona ni Dios. Dios no lo perdona. ¿Sabe por qué? Porque no reconoce su pecado. Vio su pecado, pero no lo reconoció. Por ejemplo, una persona que lo cogen infraganti. Ahí está el pecado. Aunque no lo reconozca, está conocido el pecado. Pero que lo reconozca él es otra cosa, otro paso. Bueno, vamos a ver. Hoy tengo que medir hasta el tiempo, caramba. Hijos míos, 2:1 de 1 Juan. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, a Jesucristo, el justo, que si confesamos los pecados, todo lo que usted ya sabe. Ahora, note. ¿Cuál es la evidencia? Yo puse algo aquí al margen. La evidencia del arrepentimiento verdadero, por el cual Dios sí perdona todo pecado. No puede darse por arrepentido verdaderamente a aquel que aunque confiese y conociendo lo que hizo, no se aparta de eso, sino aún lo repite ¿cómo digamos? Lo niega, no lo niega. No, lo sigue practicando, pero lo repite hasta. La palabra que quiero poner es esta. No, la palabra es esta. Nótelo. Aunque haga todo eso, él no se aparta ni desea apartarse. Lo repite, o si no lo repite, es porque no ha podido repetirlo, pero lo desea. Claro, ante uno de hombre puede estar enmascarado que ya se arrepintió y se apartó. Pero ante Dios, que conoce a la persona, Dios está viendo que no vuelve aquel a robar, por decir algo más discreto, pero porque no ha tenido la oportunidad de ir al súper. O sea, hermanos amados, Dios no puede perdonar a ese. ¿Por qué? Porque no se apartó, solo lo conoció su pecado. Puse algo más aquí, vamos a ver si yo mismo me entiendo. O sea que la parte más importante que evidencia un verdadero arrepentimiento es apartarse del pecado una vez reconocido.
ya no sentir el deseo de volverlo a repetir. Ahora, ¿cómo va a medir usted que una persona, si no solo por discernimiento, que una persona realmente ya no tiene deseo de volverlo a hacer? Claro, si lo encierran en una cárcel no lo vuelve a hacer. Como dijo el fusilado, por lo menos ya no lo vuelvo a hacer, dijo. Pero nota usted la diferencia entre que juzgue usted y que juzgue a Dios. Dios está juzgando y sabe que el deseo todavía está ahí, ese no está repetido. Pero ¿cómo lo detectamos nosotros? Un buen problema, ¿verdad? Ahora, claro, después uno lo evidencia cuando ve que el otro abiertamente lo repite y lo minimiza y se excusa. Ahí es fácil. No me diga que hay problema ahí. Ahí nada más es de acatar la palabra, apártate del tal y tenlo por de otra raza. Bueno, vamos caminando un poquito ya, me quedan unos 5 minutos. De tal manera, hermano, que entonces nosotros no podemos fijar las soluciones. Fíjese bien, nosotros hemos sido llamados como cristianos a ser jueces de los hermanos. Aunque podemos elucubrar en nuestra mente por los frutos del hermano fulano o sutano, si es espiritual o no, si esto o aquello lo es, pero no lo podemos condenar. Pero hay autoridades que Dios delega, los cuales sí pueden juzgar, porque para eso se quedaron. Imagínese usted que hasta en lo secular, Dios pone gobiernos y los respalda aunque no son convertidos. Están juzgando. Por eso dice jueces de la tierra. Como quien dice, están en un lugar delicado. Y demás, por ser su hermano. No. Tiene que ir a sus autoridades eclesiásticas, seguir el orden y que lo juzguen. Porque si no se constituye usted sin haberlo llamado a juez. En juez se constituye. De tal manera que entonces no podemos nosotros juzgar, sino los que Dios ha delegado para tal cosa. O sea que Dios sí tiene jueces, dice, llevadlo a la iglesia, llevadlo a los ancianos, llevadlo en otra parte al Sanedrín, etcétera. Eso quiere decir que sí tiene judicaturas delegadas. Muy bien. Pero no te constituyas en condenador, como hermano de la llanura. Aunque te invita el Señor a que calibres a los hermanos por su espiritualidad a base de sus frutos, pero los tengas como hermanos. Ahora, si ya se tomaron medidas disciplinarias, excluirlo, excomulgarlo, dirían, aislarlo, sacarlo, eso ya es potestad de los que Dios nombró en las jerarquías eclesiásticas. Sentado el punto. Ahora, claro, por supuesto, no te eximen a ti de que si ves a un hermano mal portado, no le digas que está mal portado por esto y esto, como amigo y hermano, pero no como juez. Y lo dejes si no quiere. No te exime tampoco de que tú lo aísles en tu amistad. Puedes aislarlo. Puedes demostrarle al tal que no comiendo con él, no estás conforme con lo que está haciendo. A que si diga, ve cuatazo, de todo modo, estás consintiéndolo.
Como una madre que después de que el padre disciplina al hijo, le va a sobar la cabeza al muchacho. Está consintiéndolo. Que se la sobe después si quiere, pero cuando le haya salido el chichón. Pero si lo soba al mismo tiempo que le están dando, ¡pau! No, mijito. ¡Pau! No te pegas de hijito. ¡Pau! Eso no se llama nada. ¿No? Eso no es nada. Bueno. Voy a leer de Santiago, y ahí finalizo, Santiago 2, 12. Hablad y actuad como hombres que van a ser juzgados por una ley de libertad. Esto quiere decir que tú no puedes obligar ni forzar a nadie, pero que tú actúes dentro de una ley de libertad en que puedes tú negarte a aceptar o medio aceptar y enfrentar las consecuencias. Si tú no actúas correctamente ante Dios, si eres hijo, te va a castigar. Si no eres nada de Dios, nada va a hacer, pero te va a juzgar al final. De tal manera que la libertad no es para que tú hagas lo que quieras, sino que la libertad es para que seas más responsable de lo que hagas. ¿Con qué autoridad Dios va a decir, por qué lo hiciste si no lo podías hacer o no lo podías dejar de hacer? Pero si podías dejar de hacerlo y podías hacerlo, entonces sí te juzga. Entonces sí te juzga. ¿Qué te parece? Ya me marcaron el tiempo. Está expuesto todo el tema. Prueba, tentaciones y la solución. Amén. Quizá faltó eso porque están mencionando la palabra por ahí. Es esto. Confesar no es solamente hablar, sí como no yo lo hice. Confesar es reconocerlo y actuar como aquel que se considera reo, culposo, y pide perdón, y se arrepiente, y se aparta, y alcanza misericordia. Amén. Bueno, vénganse las preguntas, hermanos. Vamos a hacer el tiempo necesario para que dentro de mis posibilidades pueda hacerlo. Ya notan que he mejorado bastante, ¿verdad? Amén. Hermano apóstol, buenos días, Dios lo bendiga. Hermano, en nuestra condición como estamos hoy, nosotros esperamos ser transformados, ser tenidos por digno de escapar y llegar a otras etapas más adelante. Mi pregunta, hermano apóstol, es ¿en qué etapa o en qué nivel o estado a donde nosotros vamos a llegar se va a terminar la prueba y las tentaciones? No, nosotros vamos a ser probados y tentados hasta que seamos transformados. La transformación, ya hemos dado en otros estudios, no es simultánea para todos en cuanto a tiempo. Unos van a ser, llegaron a la muerte y se fueron. Ellos ya no van a ser tentados. Pero de los vivos que entren en el siglo venidero, entraron a la transformación solo unos. Los otros se quedaron en igualdad de circunstancias en el siglo venidero. Entonces esos que entraron en la transformación corporal, en la redención del cuerpo, más bien debiéramos decir en la redención plenaria, es decir, la redención del cuerpo implica que ya están completados, completamente renovados, espíritu y alma. O sea, más bien debiéramos decir en la redención del ser.
triple. Entonces, cuando lleguemos a la redención del ser, ya está probado el espíritu, el alma y el cuerpo. Ya no hay lugar a tentación. Bueno, en pocas palabras, nosotros vamos a ser tentados o probados hasta el día de nuestra muerte. Hermano, disculpe, estoy aquí, hermano, Dios le bendiga. El contexto del tema que usted acaba de exponer sugiere a veces que la confesión tiene que ser delante de Dios y sugiere a veces que la confesión debería de ser delante de algún hermano mayor que en ese momento ocuparía una posición de jerarquía mayor, porque yo entiendo que al quien se le confiesa en un momento determinado se le está reconociendo como en ese momento un mayor. Mi pregunta es la siguiente, o no, bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Será que todos los pecados se tienen que confesar? Primero. Y segundo, ¿delante de quién? Bueno. El Espíritu me va a llevar a mí delante de una confesión humana o delante de una confesión divina. Esa es mi pregunta, hermano. Sí, pero hay varias cosas. Primero, acuérdense que hay pecados que se cometen ofendiendo a humanos. Y hay pecados que se cometen ofendiendo a Dios, nada más. Nada más, ¿verdad? Quise decir que solo Dios lo sabe y la persona en donde estuvo por ejemplo, dijo algo contra Dios, ¿verdad? Lo tenemos el ejemplo en el pródigo, ¿no? ¿He pecado contra quién? Por eso, contra el cielo no hubiera tenido necesidad de irle a pedir perdón al papá. Pero contra ti también, ahora vengo a pedir perdón. Ahora, o sea que hay pecados, por ejemplo, cuando dice, si alguien hubiera pecado, llame a los ancianos que lo ungan y que los confiese delante de una autoridad. En ese caso, si no dio tiempo a una autoridad, se constituye en autoridad el ofendido, aunque el ofendido no es juez. Solo le están emparejando, restituyendo. O sea que hay diferencia entre los que pecan contra Dios y contra el hombre, y los que pecan solo contra el hombre, que en cierto modo están ofendiendo a Dios. Pero la confesión ahí pasa necesariamente por el ofendido. Ahora voy. El Señor manda que para que se arreglen las cosas, puso jueces. Por eso dice que las cosas de la iglesia se debieran de arreglar dentro de la iglesia, porque hay jueces. Ahora, si solo se arreglaran, yo ya me arreglé con Dios, no. O yo ya me arreglé con el hermano. Depende del tamaño de la transgresión, pero yo creo que se complementa poniéndolo en conocimiento, no de la iglesia entera. Eso sería un tercer paso, sino de la jerarquía, de los testigos del pecado o de la iglesia entera, que son los tres pasos que marca Mateo. Llámalo solo, con testigos, llévalo a la iglesia y entonces excluido. Son tres pasos. Quiere decir que depende de cada caso. ¿En dónde está cada caso? Alcohólicos Anónimos, ¿o qué? Los pecados anónimos. Pecados anónimos, ¿cómo así? Los pecados inconfesados, pero que no están anónimos, que alguien lo sabe, ¿no? El que lo cometió por lo menos. Quiere decir que más bien pongámosle los pecados inconfesados, el que no los confiesa y se aparta, no alcanza misericordia. Hermano apóstol, por aquí a su derecha. Hermano apóstol, usted estaba exponiendo el tema diciendo que la prueba es al espíritu. Y no se podría decir que la tentación, como es trampa del enemigo para hacer caer, no será dirigida al alma, porque ahí es donde están las pasiones bajas. ¿Cómo no? Pero aunque lleva como meta al espíritu, destruir botar al espíritu, pues. De todos modos va como tercera meta el espíritu.
Cuerpo, alma. Cuando trata la tentación al cuerpo, no está diciendo que se queda en lo físico. Va al alma y repercute en el espíritu. Así que no hay químicamente pura una separación de los tres. No, pero con micrófono, porque... Hermano apóstol. Solo con micrófono, hermano, hay que pedir... Hermano, que el Señor le bendiga. Gracias. Por razones de grabación es que lo hacemos. Cuando Pablo habla, he terminado mi carrera y todo lo demás que dice, y por lo demás todo, solo me espera la corona de la vida, ¿en qué estado estaba él con respecto a seguir pecando o no? Bueno, él estaba expuesto al pecado, Pablo, hasta que murió. Pero él estaba dispuesto a pelear contra el pecado, a toda costa, y no perder su gozo. No podemos decir más porque no sabemos cómo era el sentir de Pablo íntimo. Gloria a Dios. Hermano, Perdón, estamos alternando. Alternando. hermano apóstol, Dios lo bendiga. Gracias. Cuando Sansón comió del panal de miel que estaba en el cadáver del león, ahí no perdería el nazareato porque era tocado por algo inmundo. ¿Tocado por algo inmundo? Cuando Sansón comió del panal del león, dice aquí, del que estaba muerto, del león que estaba muerto. Ya. Entonces dice, ahí perdió el nazareato. No perdería ahí su nazareato porque había tocado algo inmundo. Bueno, ya lo había perdido desde el que se llevó a la muchacha. Nadie puede perder lo que ya perdió, ¿no? Hermano apóstol, aquí hay una pregunta, dice, ¿hasta dónde pueden juzgar las ayudas ministeriales a los ministros? Delegados. Los delegados ministeriales son ministros que se multiplican en varios, que no lo pueden hacer todo, claro, están parados, siempre que sean ministerios reconocidos por la iglesia en cuestión. Por allá con el hermano Maynor. Perdón, hermano, retomando un poco el tema que estaba exponiendo con respecto a la pregunta de Alex, en 1 Samuel capítulo 2, verso 24, 25, dice, específicamente el 25, dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? O sea, Elí les estaba respondiendo a los hijos que había mediación de hombre, pero había quienes donde no había ninguna mediación, sino una directa con Dios. Es que el problema es que siempre que hay un juzgamiento humano, hay falibilidad. Entonces tiene que haber un garante de que aquello se va a hacer en el orden, porque se la va a desquitar al juez, Dios, pero está en su lugar, lo respalda. Ahora, ustedes saben que Dios respalda a las autoridades civiles, pero miren cuántos desmanes hay. Dios no vamos a decir que respalda a los desmanes, respalda a la autoridad en la corrección que haga las cosas, pero de todas maneras son autoridad. Pero después le pide cuentas al individuo. Yo creo que va mancomunada con la pregunta de Hermano, acá, Dios le que sí se puede sane rápido. juzgar por hombres. Gracias, hermano. Amén. Dice, explique por favor la condición del ministro que ha juzgado mal y la persona que percibió el castigo no se arregló, ¿se hunde más? La persona que no se arregla sigue peleando con Dios. O sea, es reincidente, recalcitrante. Se está hundiendo cada vez más. Cuando dice, el que no confiesa y se aparta del pecado, no prospera, es que lo va a seguir hundiendo Dios a su debido tiempo. No cuando uno quiere, ni porque uno quiere. Amén. Otra pregunta. ¿Tendrá restauración o podrá llegar a ser normal una persona que quedó dañada por algún espíritu, aunque ya haya sido liberada? ¿Que quedó qué? Usted explicó de que hay espíritus que dañan. Sí. Entonces la pregunta es, ¿podrá llegar a ser restaurada o a quedar normal una persona que haya sido dañada por algún espíritu y Sí. que ya haya sido liberada? Sí, lo que quise decir es que no es lo mismo
el espíritu operante ahí en la persona, que pudo haberse ido ya, que el daño ocasionado, aunque Dios en un momento dado de liberación puede hacer todo, pero generalmente ponen para que después entren a la sanidad del cuerpo, con los mismos dones. Por decirlo es para explicarlo, pero claro, el que puede dar la vida y perdonar, puede dar el resto, hacerlo. Como que me preguntáramos, ¿por qué el Señor no sacó desatado a Lázaro? Porque quería mostrar que hay tiempos de operación para el cuerpo, para la vida, para esto, para otro. Hermano apóstol, retomando el tema de la tentación, acá en Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Esto significa que somos tentados, dice, cuando somos presos de nuestra propia concupiscencia. Bueno, porque posteriormente somos atraídos y seducidos. Esto significa, hermano, que una persona la cual guarda ese deseo en su corazón después de que reconoce su pecado, mas sin embargo guarda ese deseo, puede seguir siendo tentado y puede seguir cayendo. Claro, Valga. como curar de una enfermedad por sanidad divina, no quiere decir que a ese no se va a enfermar. Siempre queda a expensas. Estamos dentro de las leyes naturales. Ahora, en cuanto a que algunos toman ese pasaje para decir que Cristo no era Dios, Jesús, porque dicen que no puede ser tentado y Él, al ser tentado, dejó de ser Dios. No, necesariamente no necesariamente. Lo que está especificándose ya con contextos es que Jesús fue verdadero hombre, al mismo tiempo que verdadero Dios. Amén. Hermano, perdone, aquí su servidor. Fíjese que aquí hay una versión Cantera Iglesias muy interesante, el versículo anterior que había leído, solo para enriquecer un poco más el tema. Dice, si un hombre peca contra otro hombre, Elohim será el árbitro. Pero si un hombre peca contra Yahvé, ¿quién arbitrará a su favor? Pone a Elohim y pone Yahvé, y depende del nivel, entonces pone a que sea juzgado así, hermano. Bueno, pero está hablando de tiempo, ese es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, de veras, ante Dios, se peca ante Dios, solo Dios lo puede absolver. Pero puede haber un intercesor, que se llama Cristo Jesús. Lo que queremos decir es que se establece que debe ser arreglado con quien corresponda el pecado. Aquel hermano, que el Señor le bendiga y que pronto se recupere su salud. Dispensa, hermano, cuando el hombre es tentado y, digamos, si falla, ahí está pecando en su espíritu, y cuando es tentado y cae, peca en su alma, o estoy equivocado. Ay, es muy difícil establecer fronteras, no se puede ni en El Salvador y Guatemala, mucho menos alma y espíritu. No sabemos, es tan sutil la línea divisoria, que no sabemos hasta qué punto es químicamente puro un pecado al alma, un pecado al espíritu, un pecado al cuerpo. Más bien englobémoslo como una falta de obediencia a Dios, aunque tenga aspectos mayores, menores o medianos. Yo reconozco que hay pecados de muerte, hay pecados menores que no son de muerte, y hay pecados banales, por descuido, por ignorancia, etcétera. De tal manera que esa tabulación que hacen cierta iglesia de los pecados mortales, veniales y no sé qué, y capitales, no dejan de tener realidad, aunque no con esas nominaciones. Cada uno interprete lo que la Escritura deja dicho: pecados de muerte, capitales; pecados no de muerte, pecados perdonables, acá; y los veniales, que serían los que dije, descuidos o qué sé yo, que no son causa de una muerte directa.
Muchas gracias. O sea que sí tienen comparación, ¿verdad? Lo que pasa es que se usa diferente lenguaje. Muy bien. ¿Más? Hermano apóstol dice, ¿puede un ministro ungido dejar de ofender a Dios aquí en la tierra? Claro. Puede dejar de ofenderlo. Lo que yo dudo es que sea tan perfecto ya que no falle en algo. Dice, ¿cómo saber en qué momento se termina la prueba? ¿Habrá alguna señal interna del Espíritu Santo? Ah, eso sí está serio. Yo digo que debe sentir uno cuando ya está perdonado. El Espíritu le da testimonio. Pero es muy discutible cómo se siente, cuándo se siente, cuánto dura. Pero es indudable que una persona que ha aprendido a dialogar con el Espíritu Santo que tiene, a convivir con el Espíritu Santo que tiene, va a estar certificado de muchas cosas que la generalidad de las personas ni cuenta se ha dado. Amén. Otra pregunta, parecida a esa. Dice, ¿de qué forma se puede diferenciar lo que es prueba y lo que es tentación? ¿Cómo diferenciarlo? La prueba quiere sacar de ti lo mejor que tienes para elevarte. La tentación quiere sacar de ti lo peor que tienes para matarte. Hermano apóstol, aquí a la izquierda. Hermano, ¿podría pensarse entonces que como ministros somos llamados no a juzgar al hombre, sino a juzgar las acciones del hombre? Bueno, sería aplicable eso como cuando el Señor juzgó a Adán. No lo maldijo, pero maldijo lo que hizo, maldiciendo. La maldición cayó sobre la tierra. A él no lo maldijo. O sea, está condenando lo que hizo, pero no a él. Sin embargo, si hay un traspaso de los linderos, pues lo elimina, ¿no? Hay un espacio, pues una franja de movilidad. Amén. ¿Por dónde va la cosa? Sí, aquí hermano Otto. Es que yo creí que tenían. Que se le bendiga, hermano Otto. Hermano Otto siempre ¿La tenía... palabra para lo mismo? Entonces, un momentito, hermano. Pues eso es lo que había entendido yo. Que había palabra para lo mismo que se dijo antes de tu pregunta. Van a perdonar, hermano, que esto sin grabarlo, que desatienda muchas, así que no lo van a tomar como... Hermano, estaba viendo en 1 Corintios, por lo que decía hermano Mario, que el apóstol Pablo dice, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado al que tal cosa hizo. Es decir, no juzgó la acción, sino que juzgó al que hizo eso, ¿verdad? Hay casos en que se juzga ya a la persona. Sí, pues. Y casos en que se juzga lo que hizo para ver, como todavía tiene espacio de delinquir, para volver a ver qué hace. Porque, digamos, está difícil explicarlo, pero quiero decir que hay un límite en que Dios dice, bueno, ahora, cuando echa al lago de fuego a los pecadores, no está juzgando lo que hicieron, solamente. Está juzgándolos a ellos ya. Pero primero les juzgó lo que hicieron, para ver qué hacían con lo que hicieron. Y después Dios sabía qué hacer con aquel que hizo eso y no se arrepintió. Hay un límite. Perdón. Y entonces me recordé de este pasaje cuando de alguna manera a usted y a un grupo de ministros les tocó juzgar a algunas cosas y a algunas personas, cómo el Señor dio la diferencia entre el juicio crinos, que era condenatorio, y el juicio criterión, que era el juicio que se puede hacer por medio de los ministros, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es la autoridad suprema es Dios, ¿verdad? Al último que se puede apelar, pero que ya no tiene apelación posterior. Hermano. Ay, el hermano allá.
Ya lo dejaron en suspenso. Démosle la oportunidad que... Solamente una pregunta, hermano Otto, con respecto a lo que usted decía del hermano que peca y uno lo conoce. ¿Cuál es la actuación literal que uno debe tener respecto al trato de él como hermano? Si se puede orar junto con él, si se puede invitar a la casa. ¿Hermano a hermano? Sí, hermano, sí, de hermano a hermano. Sí, el trato está bien claro en la Biblia cuando dice, si aquel que peca deliberadamente no se enmienda, con el tal ni comas, ni ir a su casa, mucho menos. No le des amistad, para que entienda que está mal. Ahora, el trato, si es un de hermano a hermano, es de hermano a hermano, no de juez a reo. Con misericordia, hermano. Bueno, misericordia siempre, como la que Dios tiene, pero Dios condena también. Tiene misericordia y condena. O sea, condenar no quiere decir no tener misericordia. Condenar quiere decir haber hallado falto al que le dieron misericordia. Quiere decir que cuando dicen, no tienen misericordia, no me perdonan, vamos por partes. Analicemos qué es una cosa y qué es la otra. Misericordia no es lo mismo que ausencia de condenación. Condenación es cuando ya se dieron todos los pasos bíblicos y se halló culpable a aquel. Ese ya no tiene por qué pedir misericordia. Dios se la daría si Dios, a Dios no se le agota la misericordia. Amén, hermano apóstol. Una pregunta más. Dice, la prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. ¿Pueden venir las dos simultáneamente? Pues sí, a unos minutos, segundos de diferencia. Para que sean diferentes, ¿eh? Ahora, por supuesto que me quiere repetir la pregunta, me sugirió algo, repitiendo la pregunta, algo que surgió ahí. Sí, mi hermano, dice, la prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. Pueden venir simultáneamente y tiene aquí un ejemplo, Job, dice. Sí, ya contesté la primera parte, pero lo que me sugirió es lo siguiente. Cuando viene por la tentación es del diablo. Cuando viene la prueba es de Dios. Pero puede venir de nosotros. Puede venir, dice, creo que es en Santiago, donde dice que su copa, exacto, que nadie diga que es tentado, sino que le salió a él. Hay un tercer estado, entonces, que sale de uno, que viene del diablo, o la prueba que viene de Dios. ¿Job fue probado y tentado también? Sí, como cualquier hombre. ¿Por dónde va? Ya se terminaron.